A mí bastante. Pero no Pues le mira, importa. y das Desde el principio, ¿no? Es que usted ya debe de saber eso. Exacto, lo que yo le estoy Lo diciendo. estaba probando. ¿Verdad? El propósito del libro de Éxodo es establecer una teocracia que significa Dios es el rey, ¿verdad? Y con su pueblo redimido. Ahora, el histórico, hermanos, es Éxodo revela cómo se desarrolla la familia de Jacob en la nación de Israel, ¿verdad? Y ya la hermana nos explicó cómo es que el pueblo de Israel llega a Egipto, ¿no? Y de aquí se empieza a multiplicar el pueblo de Israel. Propósito teológico, hermanos. Éxodo nos enseña como temas principales, y pongan atención aquí, la redención y liberación de la salida de Egipto a través del Cordero de la Pascua y el Mar Rojo. ¿Okay? Énfasis en la X, por favor. 4, poseer Canaán, que esa es la promesa que Dios le había... ¿A quién Dios le prometió que le iba a dar tierra? Abraham. ¿Y dónde lo va a cumplir? En Éxodo, en el libro de Éxodo, con el pueblo de Israel cuando los lleva a Canaán, ¿verdad? Más general todavía, el propósito de este libro es mostrar cómo Dios lleva a su pueblo escogido, Israel, fuera de la esclavitud, les da la ley y instituye una morada para estar con ellos, que es el tabernáculo. ¿Ok? Ese es el propósito del libro de Éxodo, hermanos. Si avanzamos, el tema es redención de la esclavitud y la ley. Básicamente es estos dos, ¿va? Redención de la esclavitud y la ley. Dios milagrosamente rescata a Israel de la esclavitud en Egipto y establece una teocracia. Y esta palabra es muy importante, hermanos, la vamos a estar mirando bastante en el Antiguo Testamento. Establece una teocracia. ¿Quién es el rey dueño absoluto del pueblo de Israel? ¿Quién es el que gobierna a Israel? ¿Quién es el que manda a Israel? Con una nueva nación. Israel es redimido de la esclavitud de Egipto y llevado a una relación con un pacto con Dios en Canaán, ¿verdad? Autor es Moisés. Y la fecha, hermanos, más o menos se pone que el éxodo fue en el año 1446 antes de Cristo, obviamente, ¿verdad? Y aquí esta referencia nos dice en 1 Reyes 6.1, indica que el éxodo ocurrió aproximadamente 480 años antes del cuarto año del reinado de Salomón. El cuarto año fue en 1966, o si le ponemos 900. si le ponemos 400 años a 966 nos daría 1446. Así es como se puede más o menos establecer la fecha o el año en que fue el éxodo, ¿no? ¿Ok? Vamos a mirar un poco de Moisés, hermanos. Vamos a mirar que Moisés tenía más o menos 80 años en el tiempo de Éxodo, que está en Éxodo 7.7, y murió 40 años más tarde en Deuteronomio 34.7. ¿A los cuántos años se murió? 120. Sí, va, son buenos para las matemáticas. Les iba a prestar dedos. ¿Verdad? Moisés en Egipto tenía aproximadamente 40 años. Nació durante el reinado de Tutmos el tercero. Moisés en Madián, otros 40 años. Moisés en el desierto, 40 años. ¿Qué les llama la atención de esto? Que cada 40 años. Que hay un montón de 40, ¿verdad? Interesante. 40 millones. Más adelante vamos a seguir descubriendo más 40. Hay un montón de 40 en el Antiguo Testamento. ¿Ok?
Otra vez llegamos al bosquejo del libro. El llamado de Moisés, hermanos. Este lo usamos muchas de las veces en muchos estudios, predicaciones. Miramos las excusas de Moisés, lo podríamos llamar de esta manera, y la respuesta de Dios, ¿no? Capítulo 3, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que vaya? ¿Verdad? Se siente hasta cierto punto muy poca cosa, ¿no? Como para que Dios le esté llamando a hacer esto. Y Dios le contesta, ¿quién es el Dios que mandó a Moisés? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? No se trata de nuestra identidad, pero se trata de la identidad de ¿quién? De Dios. ¿Verdad? Cuando Dios nos llama porque nos lo merecemos. Jesús murió en la cruz porque éramos bien buenos nosotros. No, obviamente que no, ¿verdad? Ignorancia, ¿quién eres? ¿Verdad? ¿Y qué le contesta Dios? Yo soy el que soy. ¿Verdad? Es el nombre de Dios. Es algo incrédulo. Y si no me creen, ¿qué va a pasar si no me creen? ¿Verdad? Dios le contesta. Dios demuestra que va a estar con Moisés. La meta es construir la fe de Moisés, ¿verdad? Y se siente inadecuado, no soy bueno para hablar, no soy suficientemente bueno. La respuesta de Dios creó la boca, Dios va a estar con Moisés, para que pueda hablar o no. La falta de disponibilidad de Moisés, manda a alguien más, no puedo, básicamente está diciendo no voy a ir. Y Dios hasta este punto se enoja o se frustra, se enoja tanto como nosotros estamos dispuestos. Dios puede hacer milagros a través de nosotros y de equiparnos para el trabajo, pero el minuto que declaramos que no vamos a ir, se acabó. Nosotros hemos removido, nosotros mismos nos removemos de lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es el llamado que Dios nos está ya dando? Y aquí póngase usted excusas y ponga su nombre, ¿verdad? Y yo sé que si yo le pregunto, usted va a tener un montón de excusas que darme, infinita. Y Dios, para cada una de esas excusas, Dios va a tener una respuesta. ¿Le podemos decir que no a Dios, hermanos? Sí. Podemos decirle que no. No, Moisés lo hizo. Somos Debemos desobedientes. decirle no debemos. Yeah. Ok. Debiéramos decirle no a Dios, hermanos. Es que mi lógica cambia. Este se me hace sumamente interesante, hermanos. No sé si no revisé el libro, si viene este cuadro. Si lo quieren, me avisan y lo puedo imprimir. Si viene, es sumamente interesante, hermanos. ¿En qué página está, hermanos? En la 51. Página 51, ¿verdad? Muñequitos vienen. Con muñequitos viene. Más bonito que el mío. No es exactamente igual, pero es muy parecido. Pero ¿por qué? ¿O usted le hizo? No viene muñequitos, la hermana ya me está hablando de nosotros. ¿Me salió mal el libro? No, mira. Regresen los libros porque no vienen con muñequitos. Es bien interesante, hermanos, porque muchas veces ignoramos por qué Dios escogió estas plagas. Y Dios tenía un propósito al escoger estas plagas, porque estas plagas en todos los casos representaban un dios de Egipto. ¿Qué era lo que Dios estaba tratando de decir? Él era más poderoso. Dios. Él era el único Dios. Yo soy el Dios de los que ustedes piensan que son dioses. Yo soy el mero mero. Básicamente, ¿verdad? Bien interesante. Este libro, qué bueno que lo tienen en su libro. No vamos a gastar mucho tiempo en esto, pero sí ¿cómo se dice? Cómo Dios utiliza estos para mostrar a Egipto, ¿no? Seguimos con esto. La Pascua, hermanos, era este símbolo de recordar la salida de Egipto. Dios le dice al pueblo de Israel, van a celebrar la Pascua y la van a seguir celebrando para siempre.
no la celebraron cuando anduvieron en los 40 años en Egipto, pero la celebraron cuando entraron a Canaán, la primera vez que estuvieron en Canaán. Se instituye la Pascua, hermanos, en Éxodo capítulo 12, de versículos del 1 al 36. Y este es como nosotros lo interpretamos ahora en el Nuevo Testamento hasta cierto punto. Cristo es el Cordero sacrificado de nuestra Pascua. Lo miramos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Como es Jesús el Cordero de la Pascua, y nos da estos, ¿no? El Cordero tenía que ser perfecto. ¿Jesús fue perfecto? Sí. Por supuestísimo que sí. El Cordero tenía que morir. ¿Murió Jesús por nosotros, hermanos? Sí. Por supuesto que sí. La sangre del Cordero tenía que ser puesta en las puertas. Lo miramos en Éxodo 12:7. En Hebreos 9:22 da esta referencia, ¿no? A tener nosotros ahora la marca o el sello del Espíritu Santo cuando hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Llevamos esa marca de Dios. La ira de Dios sería saciada y pasaría la casa que estuviera cubierta de la sangre, ¿no? Esa era la marca que el pueblo de Israel iba a poner. Es interesante porque en el Antiguo Testamento, hermanos, siempre que se hacía pacto tenía que haber derramamiento de sangre. Incluso cuando Dios hace el pacto con Abraham en los tiempos antiguos, y yo no sé si por ahí viene en su libro, hermano, en los tiempos antiguos yo y el hermano hacíamos un trato. Usted me va a vender la vaca, ¿va? ¿Cuánto me la va a vender? Mucho. $100. Ok. Me va a vender la vaca en $100, pues yo no tengo $100 ahorita. Le voy a dar 50 y de aquí a 2 meses le voy a dar los otros 50. ¿Trato hecho o no? Siempre, denme la mano. Lo que hacíamos entonces, ese era el pacto que hacíamos el hermano William y yo. Lo que hacíamos es que agarrábamos un animal, cualquiera que fuera el animal, podía ser una gallina, un becerro, una chiva, lo que sea, lo partíamos a la mitad y lo abríamos. Había derramamiento de sangre y el hermano William pasaba sobre el animal y luego yo pasaba sobre el animal y eso cerraba el trato y decíamos, si usted no me da la vaca, así le va a pasar a usted. Como el animal. Como el animal. Si yo no le pago los $50 que le quedé debiendo, así me va a pasar como el animal. ¿Ah? Eso eran los tiempos antiguos, cómo la gente hacía este tipo de pactos, transacciones que se hacían. Lo mismo lo hace Dios con Abraham. El único que pasa sobre el sacrificio es Dios, porque Abraham está dormido. Dios, por eso le decimos, es un pacto incondicional. Solamente Dios tenía que hacerse cargo de cumplir el pacto. Abraham no tenía que hacer nada. En miramos que ya como que cambia la cosa, porque ahora el pueblo de Israel se está comprometiendo a poner la sangre, donde dicen, ahora también nosotros formamos parte de este pacto, ¿no? De este convenio que estamos haciendo con Dios. Dios nos va a rescatar y nosotros vamos a seguir a Dios. Siempre había derramamiento de sangre de alguna u otra manera. Eso es lo que simboliza la Pascua. Ahora, cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor Jesús? Esta es mi sangre porque por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. No es la misma Pascua que está celebrando el pueblo de Israel. Es totalmente diferente. Este es mi nuevo pacto, es lo que el Señor Jesucristo dice. Vamos a mirar un poco de eso más adelante. Así se mira, hermanos, el desierto en Israel, ¿verdad? Estas son fotos. Me sacrifiqué, fui a Israel para tomar estas fotos por ustedes. Gracias a Dios me dio el privilegio de ir, hermanos, y así es como se mira el desierto de Israel. No es así como el del Sahara, que es así como las dunas de arena. Es montañoso, es rocoso, exacto. Entonces era bastante, ¿cómo se dice? Estaba duro el desierto
en Israel. Casi no se mira muy bien aquí, hermanos, pero sí, más o menos bien. Aquí está el pueblo de Israel, salen del pueblo de Israel, cruzan el Mar Rojo. Algunos piensan que Sinaí está acá, y después subieron por acá, y luego se regresaron, y luego subieron y luego entraron. Aquí, hermanos, ¿dónde está? Sí. Esta es una teoría de algunos y esta es otra, que hasta cierto punto está muy parecida. Pero les quiero llamar la atención aquí, hermanos, en este punto. Cades Barnea, se deben de aprender ese nombre. ¿Qué pasa en Cades Barnea? ¿Sí se dice así? Sí. ¿Qué pasa ahí? Llegan ahí, es la frontera con Canaán. ¿Y luego? ¿No los dejaron pasar por ahí? No, sí, podían entrar si querían. Pero no fue cuando se separan las tribus. No, tampoco, no llegamos tanto para allá. Allá va a ser por allá por Josué. Cades Me Barnea. suena. Barnea. Ajá. Nadie sabe. Me suena, pero no recuerdo si Cuando va por las Sí, sabemos, pero no sabemos acordamos. ¿No sé cuando va por los 10 mandamientos? No, hermanata, no, antes, bueno, por ahí más o menos. No, ya había pasado eso de la ley. Dios le da las tablas a Moisés aquí en Sinaí, ¿verdad? Después dicen, bueno, ¿listos? Y se agarran para arriba, para el norte. Así como cuando viene uno de por allá y llega a la frontera. Moisés manda a llamar a 12 varones. los espías. Los espías, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Cualquiera de la versión pudo haber sido aquí o pudo haber sido así. No importa cuál. Da lo mismo. Llegan aquí. A este punto, Moisés manda a los espías. ¿Y qué pasa con los espías? Dicen que no. 10 de ellos Dijeron, es cierto, es muy buena la tierra. Pero hay Es gigantes. bien fértil. En Israel, hermanos, hay una foto de estos, es como un grupo de hombres. Y uno va enfrente y trae un palo, de esos palos que van así, y el otro atrás. ¿Sí los han visto? Y traen un racimo de uvas gigantes, y como que traen muchas cosas, pero enormes. Y esa es la figura de los espías que vienen a decir, sí es cierto, la tierra es muy fértil, es muy buena. Pero, ¿qué? Hay gigantes. ¿Y qué hubieron dos que dijeron, no, hombre, démosle? ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb, ¿verdad? Y como desobedecieron, ¿qué dice Dios? No van a llegar. No van a entrar. ¿Y se quedan cuántos? 40 años. ¿Quieren saber algo? No todos están de acuerdo, y mi perspectiva es que sí deberíamos de estar de acuerdo. Pues si no está de acuerdo, no se enojen ni peleen ni nada. ¿Ok? So, más o menos, hermanos, desde que salen de Egipto y que hacen todo este tramo a Sinaí, o si fue así, cualquiera de las dos versiones, tuvo que haber pasado un lapso de tiempo. So, algunos piensan que más o menos fueron aproximadamente 2 años hasta que llegaron aquí. So, este tramo les tomó 2 años. Y de aquí, cuando Dios los castiga, entonces fueron 38 años hasta que llegan acá, ¿verdad? So, por eso decimos que fueron 40 años. Pero este lugar marca esa diferencia porque probablemente hubieran podido haber llegado a Canaán en 2 años, 1 año y medio, ¿verdad? Pero ¿cuánto les tomó? 40 años, ¿no? Cuando estaba leyendo dice de que hay 4 paradas que hicieron en el trayecto de ahí, Ajá. pero yo no encontré la tercera. No sé si alguno lo encontró. ¿Cuáles dice, hermana? Menciona, la primera fue en Mara, cuando tomaron agua. Ajá. La segunda fue en Elim, cuando fue, no recuerdo dónde lo encontré.
pero hace referencia a una cuarta que están en el desierto, pero del desierto de Rin o algo así, ¿no te digo? Refidim. Refín. Sí, es donde golpeó Moisés la La roca roca. para que saliera agua. Esa es la parte. No, bueno, es la cuarta, pero aquí dice, no sé si alguno lo haya encontrado, pero yo no lo encontré en el mapa, pues estaba viendo el mapa. En la página 54, hermana. ¿Ese Creo que mapa sí no le es- ayuda? El mapa lo dice, pero no tiene la cuarta parada. Yo encontré 1, 2 y 3, pero no encontré la tercera parada. Yo pienso Encontré que la cuarta. cuenta Mara, Elim, Refidim y Sinaí. Esas 4 son Eso las sería, que- Sinaí sería la Ok. cuarta. Ok. Porque no la encontré, pero Que Sentido. en este mapa casi no se lee, hermana, pero está aquí Maré, Elim, este otro, Redi, no sé cómo, Redi. Refidim. No, es que está borroso aquí, y Sinaí, que serían estas 4. Ok. Porque dice peregrinación de Israel en Sinaí, al Sinaí. Al Sinaí, exacto. Ya en ese mismo mapa, hermanos, aquí está esta ciudad, Cades Barnea, Sí. aquí en la página 54. ¿Ok? So, vamos a mirar, hermanos, la ley, el pacto de Dios con Moisés, o a través de Moisés, pero es un pacto que lo hace para el pueblo de Israel. Amén. So, ¿cuál es el propósito de la ley, hermanos? ¿Por qué la ley es tan importante? Y Pablo va a pasar bastante tiempo hablando de eso en el Nuevo Testamento. Porque lo que Pablo nos va a enseñar es de que la ley no fue suficiente. ¿Ok? La ley no es suficiente. Ustedes, los que intentaron hacer su trabajo exegético en el libro de Gálatas, se dieron cuenta de esto. No quiero apuntar a nadie, pero... punto número 1, hermanos, revelar el pecado, ¿verdad? La ley lo que hace es de que nos revela el pecado, ¿verdad? Y número 2, hermanos, nos lleva a Cristo. ¿Por qué nos lleva a Cristo la ley, hermanos? Y lo vamos a mirar un poquito más adelante. Que conforme a la ley, si usted pecaba, ¿qué tenía que hacer? Sacrificio. Sacrificio. Y luego mañana, Otra vez. y luego mañana, Siempre. siempre. So, ¿qué necesitamos para romper este ciclo vicioso de sacrificio, 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 sacrificio? Dejar de pecar. Pero no podemos. Entonces, La redención. necesitamos un sacrificio que borre los pecados para siempre. ¿Verdad? Entonces, y lo vamos a mirar que por eso el pueblo de Israel, hermanos, en los tiempos de Jesús, cada que a los judíos les mencionaban la palabra Mesías, todos se ponían así como... ¡Ah! ¿Por qué? Porque si el Mesías venía a salvar al pueblo de Israel, se iba a terminar esto de los sacrificios, ¿no? Había tres divisiones de la ley, hermanos. Uno es la moral, que son los 10 mandamientos, principios generales de la conducta de la vida. Son la base para lo más específico como la ley civil y la ceremonial. La otra es la civil, son instrucciones sobre las reglas sociales, administración de justicia, derechos de propiedad, cuidado a los pobres, crianza de los hijos, castigo a criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra era la ceremonial, que se trata de las cosas religiosas, las funciones de los sacerdotes y el tabernáculo. Eso está dividido en 3, hermanos. Cuando decimos la ley, no solamente son los 10 mandamientos, hermanos. La ley es todo el libro de Levítico y parte de Números. ¿Ok? Y Deuteronomio se le llama la segunda ley, pero no es una nueva ley, es el recordatorio de la ley que ya Dios les había dado, nomás que ya se les había olvidado, y Moisés se las tiene que volver a enseñar otra vez todo, ¿no? Pero los detalles, por eso Levítico y Números, más Levítico es como bien difícil de leer, ¿verdad? Porque nos da instrucciones de tantas cosas, ¿no? De la ley que habla Levítico. De qué se come, qué no se come, cuándo no se come,
cómo se come, cómo no se come. Por ahí probablemente que en Levítico habla algo del caquit con sangre y esas cosas. Muy probablemente que ahí está. So vamos a mirar un poquito más detalladamente esto, hermanos. El tabernáculo, hermanos, construcción del tabernáculo. ¿Qué pasa, hermanos? Es la morada de Dios con su pueblo, y lo vamos a mirar en Éxodo 40. El tabernáculo es llenado con toda la gloria en Éxodo 40. Esto presentó un problema, hermanos. ¿Cómo nos conducimos cuando Dios está entre nosotros? ¿Verdad? Ahora, pongámonos en el Antiguo Testamento, en los zapatos del pueblo de Israel. Acabamos de salir de Egipto, ¿verdad? Vamos bien contentos, Dios está con nosotros. Entonces Dios le dice, yo voy a estar en medio de ustedes, pero necesito una casa, ¿verdad? No voy a andar así nomás. Construyen el tabernáculo, Dios está en medio de ellos. Para Dios, Él está bien a gusto. Los que no están bien son todos los que están alrededor de Él. ¿Cómo nos conducimos cuando Dios está en medio de nosotros? ¿Verdad? La respuesta está en Levítico. ¿Verdad? Todas estas diferentes reglas que el pueblo de Israel tiene que seguir para mantenerse puro y poder estar en medio de Dios. Porque Dios está ahí presente con ellos. ¿Verdad? Éxodo comienza con Israel necesitando ser liberado y termina con Israel necesitando instrucciones de cómo vivir con un Dios santo entre ellos. Miramos esta transición donde nos encontramos en esclavitud, sin Dios, salimos de Egipto, Dios es maravilloso, nos va a llevar a la tierra prometida y ahora Dios quiere vivir en medio de nosotros. ¿Queremos que Dios viva en medio de nosotros? Por supuesto que sí. Pero ¿cómo podemos vivir en medio de este Dios santo y puro? Y lo vamos a descubrir en Levítico. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Vamos bien o...? Okay. Este es el tabernáculo, hermanos. Otra vez me sacrifiqué por ustedes para traerles esta foto. Esta es una réplica, hermanos, que hizo un museo de Inglaterra, unos, ¿cómo se dice? Unos eruditos de la Biblia o algo así, que tienen mucho dinero para gastar. Y les dieron la oportunidad en Israel de construir esta réplica, ¿no? Se basaron en las medidas y todo esto que está en la Biblia, obviamente no los mismos materiales, pero el tamaño es ¿cómo se dice? Es básicamente lo mismo. Este cuadro que está aquí, hermanos, era ¿cómo se dice? Imagínense en un asador, hermanos, si tengo más fotos donde tenían como hasta así como rejas, donde ponían los animales a quemarlos, ¿no? Porque ahí era donde se hacían los sacrificios. El pueblo de Israel entraban por aquí, hacían la fila para venir a hacer los sacrificios, y aquí estaban los levitas y los sacerdotes haciendo el sacrificio. Era donde después que terminaban de hacer los sacrificios se lavaban imagínense, no sé cómo se imaginaban ustedes los sacrificios, pero era de estar matando animales y el humo y la sangre. Imagínense cómo quedaban los sacerdotes, ¿no? Llegaban y se lavaban y luego ya entraban a lo que era ¿cómo se podría decir? La antesala del tabernáculo, donde podían estar ellos, y ya más adelante estaba el lugar santísimo, que ahí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año a hacer el sacrificio de expiación por el pueblo de Israel, ¿no? Este es el primero, este es el que le llaman el altar de bronce, entonces. Ajá. Porque aquí lo tenemos en el libro y dice después la fuente de lavado, ajá, el altar de incienso. Ajá. Que estos ya están acá dentro, el incienso y todo eso. Ya, entonces, yo pienso que tengo más fotos, pero... Entonces, ¿sí se puede entrar a ese lugar en Israel? Sí, ahí anda uno caminando. Sí, pero ya adentro, donde está el lugar santísimo, Sí, todo eso se puede entrar. sí, también. Ahí adentro está bonito porque tienen pues a un maniquí, ¿no? Lo tienen con el efod y con la vestimenta que tenía el sumo sacerdote, y tienen otras cosas ahí.
esta mesa donde tenían los panes de la, ¿cómo se llamaban? Los panes de la proposición y las candelas, el incienso y todas estas cosas, ¿no? Y más adentro, que es esta foto, tienen lo que es el lugar santísimo, ¿no? Que esta es el arca, donde está, en el lugar santísimo era donde estaba el arca. Que el arca, hermanos, es un, ¿cómo se dice? Es un trono, es un asiento, ¿verdad? Y los dos arcángeles es como, ¿cómo se llaman estos donde pone usted los brazos? Ajá, sí, va. ¿Quién se sienta ahí? ¿Y quién es el rey de Israel? Dios. So, esta arca del pacto es el trono de Dios, donde Dios se sienta, ¿no? Por eso cada año, cuando el sacerdote hace este sacrificio de expiación, agarraba sangre, entraba al lugar santísimo y le hacía así a ¿no? Y ya Dios consideraba el perdón de pecados de todo el pueblo de Israel. Para todo el año. ¿verdad? So, y adentro estaban las tablas, la vara de Aarón. ¿Y el maná? Y también el maná. Y es interesante porque no estoy seguro dónde, hermano, probablemente por ahí en la Biblia dice que la vara de Aarón le salían florecitas. Pero ya es un palo cortado que trae usted así. ¿Cómo le salían florecitas? Le vamos a preguntar a Aarón cuando lleguemos al cielo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahorita, hermanos? Sí. Ok. Terminamos el libro de Éxodo y vamos a pasar al libro de... ¿Por qué esto se sigue? No, que el libro Levítico lo vamos a ver en la siguiente semana. Digo que hoy mando mensaje, que hoy mando mensaje. Miro. Echémonos de ver. Yo digo que leyéramos todo. Yo no vi ese mensaje. Entonces quedamos cortos con la lección. Eran solo 2 horitas. ¿Y cuántos sí, apéndices? Les mandé que si podían leer Levítico para juntar las dos semanas. Permítanme tantito, hermano. Aquí, ¿cómo le hago? Ahí está. So, hasta ahorita, hermanos, llevamos 2 libros de la Biblia. ¿Ok? So, Génesis, el tema es comienzos. Y el propósito del libro de Génesis, proveer una base histórica del pacto de Dios con Abraham, por medio del cual Dios traerá la solución para la rebelión o pecado del hombre. Éxodo, hermanos, el propósito de Éxodo es mostrar cómo Dios lleva a su pueblo escogido Israel fuera de la esclavitud, les da la ley y instituye una morada para estar con ellos, que es el tabernáculo. El tema es redención de la esclavitud y ¿qué? Y la ley. ¿Ok? So, hasta ahorita ya se deben de saber esos 2 libros. ¿El de Génesis? Okay. Okay. Éxodo, el de Éxodo también, por favor. Ahí está. Solo lo copio. Ya. Okay. So, pues que fue el libro de Levítico, hermanos. Y miren, qué bonito se mira esto. Ofrendas de adoración y dedicación, ofrendas de restauración, el sacerdocio, vida diaria en santidad, vida en santidad como nación, santidad individual, el sacerdocio y las fiestas, santidad en la tierra santa. ¿Cuál palabra se repite y se repite y se repite y se repite? ¿Cuál piensan ustedes que es el tema de Levíticos? Santidad. Ok, ¿andan bien filudos ahora? Ok, propósito y tema, hermanos. Propósito del libro. El propósito del libro es equipar, hermanos, equipar a Israel con las ordenanzas necesarias y sacrificios para poder coexistir con un Dios santo
y puedan imitar la santidad de Dios y disfrutar de la presencia y bendición de Dios. En el libro da otra más corta. ¿Se puede escoger esa más corta? ¿El propósito del libro? No. Ah, ¿Quién es su maestro? ¿Verdad? ¿el libro o yo? Escogeos ahora ustedes. ¿A quién hacéis caso? La única razón que dice la del libro, ¿no? Dice, el propósito de Levítico es doble. 1, enseñar a la nación de Israel el camino a Dios. Y 2, enseñarles cómo andar con Dios. Palabras menos palabras. Está más corto que todo Potato, eso. potato. A mí no se la viste que Para el examen, esta me conviene. no ¿no? importa. ¿Va el libro abierto? No, cerrado. Tema, santidad. Y en esta les voy a preguntar el versículo clave. ¿Cuál es el versículo clave? Ser santo como yo soy santo. ¿Y la cita? 19. Levítico 19. Ujú. Ok. Entonces ese es el propósito y el tema del libro de Levíticos. Levítico. ¿Lo tienen? ¿Listos? Ok. Autor, hermanos, autor, 56 veces Dios dice, escribe, ¿quién? ¿So, ¿quién escribió? Moisés. Moisés se recibe el contenido del libro, lo que hace candidato para ser el autor del libro. So, no hay mucha como controversia ahí, ¿no? Levítico le sigue al libro de Éxodo, que también fue escrito por Moisés. Marcos también dice, Jesús dice que Levítico fue escrito por Moisés. O si Jesús dijo, Es verdad. Así es. ¿para qué nos andamos con rodeos, no? Esta es algunas como defensa a la autoría de Moisés, ¿no? Si algún día alguien les dice, no, es que Levítico lo escribió el Daniel Rodríguez, no ande creyendo esas cosas. Tipos de literatura, hermanos, porque es importante estudiar el tipo de literatura, ¿se acuerdan? Por favor, díganme que se acuerdan. Díganme que sí, aunque sea mentira. Sí. Al rato le piden perdón a Dios. Un sacrificio. Tiene dos tipos de literatura, hermanos, y es literatura legal, ¿no? Cuando usted hace con el pacto que hicimos con el hermano no firmamos contrato, pero hoy en día usted va al banco a pedir un préstamo porque quiere comprar una vaca nueva. Entonces el banco le dice, sí, te vamos a prestar dinero, pero firma esto y el 15% de interés y ley fees y no sé qué tanto y esto y un montón y ponle tu inicial a cada una de ellas. Tiene un montón de, ¿cómo se dice? De cláusulas y todo este tipo de cosas, ¿no? So, básicamente es lo que estudió Levítico, son todas esas cláusulas que Dios le da al pueblo de Israel. Yo los voy a bendecir y voy a estar con ustedes y voy a ser fiel. Si usted es todo el libro Levítico. ¿Okay? En resumen, todo el libro Levítico. Leyes categóricas, hermanos. Este expresa cierto tipo de conducta. Categórico es cuando tú no debes hacer algo o si no vas a ser castigado. En el libro se mira la fórmula cuando dice no harás, no harás, no harás, no harás. Categoría de muerte, no lo hagas, ¿no? Si lo haces, tú te vas a morir. No hay como para dónde hacerse. Leyes de caso. Estas leyes están basadas en ejemplos específicos, ¿verdad? Estas leyes fueron dadas a Israel para mostrar su corrupción, convencerlos de su pecado y mostrarles un salvador, ¿no? Entonces son los dos tipos de literatura que vamos a encontrar en el libro de Levítico.
Sus sacrificios, hermanos. Aquí es donde se pone algo interesante y un poquito confuso, ¿no? Pero vamos a tratar de entenderlo de la mejor manera posible, ¿no? Sacrificios estaban limitados a ciertos tipos de pecado personal. Cuando había un pecado premeditado o desobediencia, no estaban incluidos. No está al revés, no es premeditado. Premeditado. Como planeado, pues. Ajá. Premeditado. Eso. Ese Es Sí premeditado. le entendemos. Pero sí entendí. Después le explicamos Como cuál escribió en el era. libro de Daniel. Es premeditado. Ah, es que lo Premeditado. escribiste mal. Esa computadora le cayó el vehículo. No, ya se Acuérdense que yo voy a revisar los exámenes. Pero si lo hacemos mal es porque está escrito. Pero sí saben lo que es esa palabra. Tengámosle Esa paciencia. Esa no. Ok. Los sacrificios de Levítico no estaban hechos para completar o finalizar todas las formas de sacrificio. Estaban incompletos. ¿Cuál sacrificio falta? Perfecto. El de Jesús. De Jesús. Estos sacrificios estaban limitados para la gente del pacto de Israel. Los sacrificios eran para aquellos que eran parte de la comunidad. Estos sacrificios daban un perdón verdadero, pero que, hermanos, temporal. Cada pecado requería otro sacrificio. Eran temporales. Hay algunas diferencias de sacrificios, ¿no? Vamos a hablar de ¿Tienen preguntas acerca de los sacrificios, hermanos? Pero ahí tengo una pregunta yo. Por ejemplo, ¿cuáles eran, o sea, por ejemplo, pecado, ¿verdad? O sea, cometemos pecados. Decimos mentiras, pensamos malas cosas, lo que sea. Pero allá se supone que tenían la ley, ¿correcto? O sea, pero, o sea, la ley no era si echas una mentira. O sea, era algo diferente, ¿no? Era algo... Y tiene esas categorías, ¿no? Como la moral, la cívica y la ceremonial. En esas tres categorías estaba toda la ley. Dios en estos sacrificios, básicamente lo que Dios hace es, ¿cuál fue un pecado que se te salió porque eres pecador? ¿Y cuál es un pecado que tú planificaste pecar? Si fue un pecado que se te salió, como una mentira, un mal pensamiento que usted, ¿verdad? Entonces usted hacía un tipo de sacrificio para ese pecado. Pero si usted, por ejemplo, cuando habla del adulterio, ¿no? Algo ya específico en la ley. Era como que usted planificaba, voy a ir a tal hora porque a esa hora el esposo se va a trabajar para yo acostarme con la mujer, ¿no? Ya usted como planificaba y hacía cosas y cometía el pecado. Había otro tipo de sacrificio para eso. Pero el del adulterio lo miramos acá, ¿no? Como básicamente era esta de categórica, ¿no? Como no harás adulterio, no cometerás adulterio. Era como, o sea, claro, no lo tienes que hacer. Sí. Esa era como la diferencia que había entre el uno y el otro, ¿no? En que es premeditado, eso, y que no es. Basado en eso, usted tenía que pedir perdón basado en ese tipo de pecado. Y hacer el sacrificio que correspondía para ese pecado. Sí, pero recordemos, Daniel, de que en los 10 mandamientos también está: no dirás falsos testimonios ni mentiras. O sea que la mentira está en cuenta dentro de los pecados. Exacto. Ya. Pero hay la diferencia, los premeditados y los... y los que se me salió, se me chispoteó, ¿no? Inclusive este sacrificio anual de la expiación era por los pecados que ni siquiera me acuerdo. Entonces, si en todo el año hubo un pecado que a lo mejor por ahí se me olvidó,
el sacerdote hacía este sacrificio y se borraba, ¿no? Ese pecado. Me gusta mucho en el libro de Job, que dice que Job iba y hacía sacrificios. Y imagínense, Job, estamos hablando todavía antes de la ley, que Job hacía sacrificios por los pecados de los hijos, porque a lo mejor mis hijos pecaron, ¿no? Y perdónalos porque no saben lo que hacen. Otra vez, entramos en esta, ¿cómo se dice? Y los fariseos eran muy buenos para esto, ¿no? Como se sabían la ley y se supone que sabían en dónde encajaba cada cosa, que a su manera de pensar podían, sí es posible que cumplamos la ley. Y Jesús dice, no, están mal, están cargando a la gente con cosas que ni siquiera ustedes pueden cargar, ¿no? No podemos, no se puede. Pero lo que sí nos lleva es a darnos cuenta que necesitamos más de Dios, que necesitamos realmente un Salvador que nos libre, lo que dijo Pablo, así bien dramático Pablo, ¿cómo? Miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de esta carne pecadora? Pero eso es lo que apunta a los sacrificios y todo esto, ¿no? Sacerdocio, hermanos. Están los sacrificios, ahora vamos a hablar de los sacerdotes. Había uno que era el sumo sacerdote, hacía sacrificio de expiación una vez al año por todo Israel. Llevaba el efod que tenía los nombres de las 12 tribus de Israel, ¿no? Tenía 12 piedritas. Y era lo que lo hacía para poder consultar a Dios. Se tenía que poner el efod y luego iba y consultaba al Dios. Después habían los sacerdotes, hermanos, que eran de los hijos de Aarón, arriba de los levitas, y ministraban el altar de sacrificios, ¿verdad? Ellos eran los principales encargados de los sacrificios que el pueblo de Israel iba a traer, ¿no? Es realmente sorprendente cómo podían hacer esto, ¿no? Porque era un gentile bárbaro, ¿no? No estamos hablando de 100 personas, eran millones de personas, ¿no? Imagínense cómo el trabajo que tenían de estar llevando esta cadenita, ¿no? Imagínense la matanza, ¿no? Así que pasaba una vaca y se fue. Y ya era algo muy similar, era como algo de estar sacrificando. Y la cantidad de sacerdotes que tenían que haber para descansar, para hacerse, exacto. Y estaban los levitas, hermanos, que eran los que cuidaban el servicio del santuario, ¿no? Eran los que ahí andaban pendientes de que hubiera todo y que todo estuviera en orden, y probablemente los que ayudaban con la gente cuando llegaba y todo esto. Después, ya cuando establecen el templo, pues ya va a ser un poquito como más organizado, porque se dice que los levitas eran los cantores y los que tocaban instrumentos. Entonces había como este tipo de alabanza mientras estaba pasando los sacrificios y todo. Nada que ver, no se imaginen un culto dominical, por favor. No tenía nada que ver con un culto moderno de hoy que hacemos el culto el domingo. Olvídense de esa, sáquense esa, ¿cómo se dice? No cantaban Te doy gloria y... Prácticamente en esa época en el tabernáculo los levitas eran los que se encargaban de como los ujieres, por decirlo de una manera, como los ujieres ahora en nuestra época, que se encargaban de atender y de organizar y de mantener el orden y todo lo que estaba alrededor de lo que hacían los sacerdotes. Y recuérdense que era una casa de campaña, básicamente, era un tabernáculo, era algo movible, tenían que desarmar todo, cargarlo y luego otra vez volver a armar todo, ¿no? Y luego desarmarlo y luego armarlo y así, ¿no? Cada cuánto lo armaban. Y eso lo hacían los levitas, no se podía meter nadie de otra tribu, porque todo lo que era de lo que es santificado a Dios, solo lo podía hacer esa tribu. No lo podían hacer. Todo lo relacionado con el tabernáculo, sí, lo tenían que hacer ahí. Todo lo que era la adoración a Dios, lo único que ahí están las tres partes como se trabajaba. El orden. Los levitas son los que cuidaban el tabernáculo, los que los desarmaban. Por eso había ese grupo, ellos no les tocaba trabajar, lo que trabajo de ellos era lo de la obra de Dios.
Ok. Perdí. Pastor, Diga. hermano, a ver, pastor. Sí, no, pero no le puedo ayudar. No sé cómo. No puedo yo prenderle el audio a él. Él lo tiene que hacer en su computadora. Sí. Al rato yo me comunico con el hermano. Pero ya puedo conseguir el libro. El libro, sí. Sí lo uso. Ok, ahorita contestamos la mano. ¿Qué más? Fiestas. Este es otra también, está algo confuso, difícil, pero más o menos nos da una buena referencia, ¿no? Había diferentes fiestas septenarias dividido en 7 del 7. El Sabbat, ¿verdad? Era tiempo de descanso, y era para recordar cómo Dios los libertó de Egipto, ¿verdad? Esto ignórenlo. Pero simplemente era el tiempo de descanso, ¿no? El sábado. Día de reposo. No me prendía el foco. El sábado. El día de reposo. Estaba el día de reposo anual, ¿verdad? Que es interesante, hermano, porque fíjense esto, hermanos. La tierra descansaba por todo un año. En ese año, cada 7 años, ese año, usted no trabajaba, ¿verdad? Usted decía, ya no trabajo, todo el año. Pregunta, si usted no trabaja en todo un año, ¿qué va a pasar con usted? Pues nos quedamos. Está bien a gusto. Bien descansado. Bien pero descansado. el otro año. Nos corren, no hay fe. ¿De qué va a comer en un año? Pues nada, todos Una delgados. marucha de- Ahí se hizo una dieta. Todo lo que se juntó en los otros 7 años. No, Lo que se juntó en los 6 años. Se supone que usted tenía lo suficiente de los otros 6 años que Dios le proveyó para el 7º año usted dejar descansar la tierra, no trabajar y enfocarse solamente en Dios. ¿Ok? La tierra, hermanos, descansaba por todo un año. Acuérdense esto, hermanos. Por favor, hermanos, acuérdense esto por lo que más quieran. Dice que no cumplieron con 60 sábados anuales. Esto quiere decir ¿cuántos? 490 años. Le deben a Dios 490 años. ¿Será que a Dios se le va a olvidar? Más adelante, hermanos, por favor, cuando lleguemos ahí, ustedes se van a recordar de esto. Cuando les pregunte yo, ¿por qué son 490 años? ¿Qué me van a contestar ustedes? Porque el pueblo de Israel desobedeció y no cumplieron con 70. ¿Ok? ¿Se van a recordar o se les va a olvidar? No, nos vamos a Vamos a acordar. recordar. Ok. Voy a confiar en ustedes. Ok. Las deudas eran canceladas, hermanos. Si yo todavía no le pagaba a la vaca los $50, Valió. me esperaba este año y ya. Quedábamos como que si nada pasó. ¿Cómo? Ya no debía nada. ¿Oh, sí? Ajá. Las deudas se cancelaban y no se obligaban a pagar durante este año, ¿no? Pero entonces ya cuando pasaba ese año y Sí, seguía se el la otro, tenía ya que pagar. Oh, ya se le- Pero era un año de extensión que no me podía mirar feo el hermano, que le debía. Empezar a ahorrar. Excepto a los extranjeros. Si algún extranjero le debía, sí le cobraba usted aunque fuera sábado, ¿verdad? El año sabático. Se concentraban en la palabra de Dios, ¿verdad? Y estas dos fiestas septenarias se les llama, ¿no? Ahora estaba el año de jubileo o aniversario, cada 50 años, hermanos. Jubileo significa tocar el cuerno. Era como se anunciaba el comienzo del año. Cada 7º periodo le seguía el jubileo. Esto significaba 2 años consecutivos. Porque usted estaba cumpliendo esto, llegaba el año 49
porque es del 7. So, llegaba el año 49 y todo el año 49 ¿qué? No trabajaba. Y luego, pero al año siguiente era 50 y ¿qué hacía? No trabajaba. 2 años. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué se le habrá ocurrido esto a Dios? De lo que han aprendido de todo el Antiguo Testamento hasta ahorita, hermanos. ¿Por qué piensan? Para enseñarles a relacionarse con Dios, a tener O por fe. Ok, va calientita, más caliente. Únanse. So, Dios quería que se relacionaran con Él. ¿Y qué más, hermano? Que tuvieran fe de depender de Él solamente. Ahí está. Dependencia de Dios. ¿Se recuerdan? Se andan muy... el hermano Giovanni y el hermano andan... ¿Qué están comiendo? ¿Qué está comiendo? ¿Se recuerdan? El propósito del libro de Éxodo es establecer una teocracia. So, ¿quién es el rey de Israel? Dios. Yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger. En el pacto de Abraham, Dios le promete 3 cosas a Abraham. ¿Cuál le promete? Tierra, descendencia y bendición. ¿Verdad? So, Dios va a prometer la bendición de cuidar, de proteger, de darle todo lo que el pueblo de Israel necesita. Lo único que el pueblo de Israel necesita es ser obediente a Dios. ¿Verdad? Lo único que necesita. Está fácil, ¿va? ¿Que está fácil? Ser obedientes a... Yo te voy a cuidar. Así como cuando era novio con su esposo y le decía a usted casémonos. ¿Y qué le decía a usted a su... ¿Y de qué vamos a comer? ¿Y qué le decía a su novio? No te preocupes por eso, hombre. Yo te voy a dar para que comas. Frijoles no te van a hacer nada. Y se casó y ¿qué? Ni frijoles había. ¿Verdad? So, Dios, hermanos, Dios quiere que el pueblo de Israel aprenda a confiar y a depender de Él. ¿Ok? ¿Esto aplica en nuestros días hoy en día o nomás es en el Antiguo Testamento porque es el Antiguo Testamento? No, también ahorita. Sí, aplica todavía. Siempre. Nada más que no es a través de ese proceso, sino que siempre. Pero qué cosas, hermanos, Dios muchas de las veces nos dice, ya no, hablando de esto de lo material, ¿no? Jesús dice, no os afanéis por el que vas a comer, por el que vas a vestir, ¿verdad? Dios les va a dar, Dios nos va a dar, ¿no? Y hablo de este tema de lo material muchas veces por nosotros que venimos a Estados Unidos a buscar el sueño americano y a querer alcanzar. Y muchas veces nos ¿cómo se dice? Nos afanamos tanto por el trabajo y las ocupaciones y todas estas cosas que nos vamos olvidando de Dios, ¿no? Y ya dependemos más en lo que yo puedo producir que en lo que Dios me puede bendecir o lo que Dios me puede dar. Es bien interesante, hermanos. La tierra, hermanos, no se plantaba ni cultivaba, se vivía de lo que se sobreabundaba del año sexto, ¿no? Y esto nos lo dice ahí también. Dios ese año les proveía todavía más de lo que pues, normalmente se producía para que el pueblo de Israel pudiera descansar. Es bonito, hermanos, Dios le estaba dando todo al pueblo de Israel y les decía, quiero pasar un año entero con ustedes sin ninguna interrupción. ¿Se fijan el amor que Dios tenía por su pueblo, hermanos? No quiero que se preocupen por trabajar, de que se levantan temprano, que si llueve, que si no llueve, que si la vaca, que... No. Este año nomás ustedes y yo. Podemos estar orando, platicando todo el día, podemos ayunar, podemos escudriñar las escrituras. Un año, imagínense, Dios quería esa relación con su pueblo, ¿no? Olvidémonos del pueblo de Israel, enfoquémonos en el amor que Dios tiene y esa, ¿cómo se dice?
esa inquietud que Dios tiene, hermanos, por querer pasar tiempo con nosotros. Me corren del trabajo, si falto estos días, no tengo tiempo de vacaciones. Son las excusas que Son vamos. las excusas que muchas veces ponemos. Mis hijos van a faltar a la escuela. No podemos. Yeah. Fiestas anuales, hermanos, de cada año. Obviamente se celebraba la Pascua, era una fiesta de 7 días para conmemorar la salida de Israel de Egipto y cómo el ángel de la muerte no pasó por las casas de la sangre del cordero. Los panes sin levaduras celebraba el rescate de Egipto, ¿no? Y este otro que era el día de expiación, ¿verdad? El séptimo mes, este sacrificio general era por todos los pecados que quedaron sin perdón ahí, ¿no? Como si se me olvidó uno, ahí entraba, ¿no? Este pecado o sacrificio durante el año. Aquí el sacerdote ponía su mano sobre el cuello del animal y confesaba los pecados de la gente. Esta palabra es muy importante, transfería, ahí le faltó una S, transfería el pecado y la culpa al animal. So, decía, esto es el pecado de todo el pueblo, la culpa del pueblo ahora caía ¿sobre quién? Sobre el animal, y entonces el animal era sacrificado, ¿no? Y ahí iba el pecado de todo el pueblo de Israel. Ese es como el Cordero de Dios. Exacto. Exactamente lo mismo. Por esta palabra es transfería. ¿Qué pasó en la cruz? Jesús cargó el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Se transfirió nuestra culpa a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El Cordero perfecto, el Cordero inmolado. Diezmo, hermanos, vamos a dar dinero. Vámonos, ya es tarde. Y como por ejemplo aquí dice que todas las tierras que hubiesen sido vendidas debían de ser devueltas a su dueño original, pero no dice que... En el año de jubileo. Sí. Ajá. En el año 50 había esta, ¿cómo se dice? Como usted le decía, mirando algo amoladón. Pero solo el del jubileo. Sí, ¿me prestas un pedazo de tierra? Usted me dice, sí, Es como lo de la vaca. ajá, agarra aquella esquina y quédatela. Yo la trabajaba esa esquina de tu terreno, la trabajaba por 49 años. Pero en el año de jubileo, que era el año 50, yo te la regresaba. Entonces ya era tuya otra vez. Pero ya no me la podías pedir por 49 años. Si ya me la diste, ya es mía. Era como un parte de esto, ¿no? Del pueblo de Israel. ¿Cómo se dice? De compartir, ¿no? De ayudarse los unos a los otros. Ok, hermanos, había 3 diezmos, hermanos. Este es algo que hemos vivido engañados, que incluso los hermanos que predican este tema de la prosperidad, incluso ellos están mal cuando hablan de esto, ¿no? Porque fíjense, hermanos, habla de todos los productos de la tierra y animales eran dados a Dios. ¿Cuánto? El 10%. Entonces, si su vaca tenía 10 becerros, ¿cuántos le correspondían a Dios? 1. Usted iba y lo llevaba al tabernáculo, al templo, ¿verdad? Daba 100 libras de tomates. 10. ¿Cuántas libras le tocaba a Dios? 10. 10. Entonces agarraba usted 10 libras de tomate y lo iba y lo dejaba al templo. Y así, con todos los productos de la tierra y animales. Ahora, de todos los productos de la tierra y animales deberían comerse en el santuario central. Este diezmo, hermanos, ¿para quién era? Los sacerdotes. Los sacerdotes, porque los sacerdotes, ¿qué hacían, hermanos? Trabajaban en el templo, en los sacrificios. Ellos no podían andar sembrando tomate y luego venir a hacer los sacrificios. De todos los diezmos de todo el pueblo, ellos traían a los sacerdotes. Entonces ellos, mira, nos trajeron tomates y chile y cebolla y huevos. ¿Qué? Hazte unos huevos con chile, tomate y cebolla. Un huevo ranchero, ¿no? ¿Verdad? Cada tercer año los diezmos se daban a las bodegas locales para ser distribuidos no solo a los levitas, pero a los pobres y a los que estaban desamparados como extranjeros, huérfanos y viudas. En realidad, hermanos, no era un 10%. En total, hermanos, era un 23.3% lo que el pueblo de Israel daba al templo. ¿Ok? Porque el 10% sí, se lo comían, porque era de lo que traían,
el otro 10% se lo daban a los levitas, a los pobres, y había un 3%, hermanos, que se dividía entre los extranjeros, los huérfanos y las viudas. ¿Verdad? ¿Por qué un 3%? Extranjeros, porque eran extranjeros. A los huérfanos y a las viudas, porque se supone que los huérfanos y las viudas tenían familias que deberían de hacerse responsables de ellos, o sí les compartían, pero era menor cantidad, ¿no? Cuando hermanos que enseñan de la prosperidad y dice en el libro de Malaquías que malditos son porque me roban el diezmo, y dice tienen que traer el diezmo, muchas veces ni siquiera entienden este concepto de que era más del 10%. Pero que luego que lo entiendan van a pedir el 23. Ni les vaya a decir. No le aclaremos ese Que se punto. queden en el ya no sé. Reducíamoslo al 30, así que cada uno sea 10. Esta es la historia del diezmo en el Antiguo Testamento, hermanos. En el Nuevo Testamento no se usa la palabra diezmo, ¿verdad? Hay versículos donde Pablo va a hablar acerca del dinero y que deberíamos de ¿cómo se dice? De proveer para la obra del Señor, ¿no? ¿Cuánto es ese por ciento? Cada uno como propuso con eso. Por lo menos debería ser el 23.3% si quisiéramos usar una, ¿cómo se dice? Una regla bíblica, ¿no? Ahora, no es un mandamiento, ¿ok? No es un mandamiento, pero por lo menos. Y hay otros que dicen, bueno, si en el Antiguo Testamento era por la ley que estaba incompleta, ahora que estamos bajo la gracia, debería de ser aún todavía mucho mayor. Ahí se lo dejo a su conciencia. Lo que sí es de que debemos de ser generosos, ¿no? La Biblia habla de ser generosos. Libro de Génesis, hermanos, el tema, comienzos y propósito, proveer una base histórica del pacto de Dios, del cual Dios traerá solución para la rebelión del pecado del hombre. Éxodo, mostrar cómo lleva a su pueblo escogido Israel fuera de esclavitud, les da la ley, instituye una morada para estar con ellos, que es el tabernáculo. Tema, redención de la esclavitud y la ley. Levítico, hermanos. ¿Cuál es el tema, hermanos, de Levítico? No miren sus notas, Santidad. ¿Cuál es el versículo clave? 19:2. Santidad No, porque yo soy santo. calientita que Santos, porque yo soy santo. santos porque yo soy santo. Y el propósito es equipar a Israel con las ordenanzas necesarias y sacrificios para poder coexistir, hermanos, con un Dios santo y puedan imitar la santidad de Dios y disfrutar de la presencia y la bendición de Dios. Yo no sé por qué me falta tanto. ¿O no? Ya acabamos. Sí, ya acabamos. Se me congeló mi computadora. Eso quiere decir que terminamos. Ok, hermanos. Pregunta, hermanos. Voy a parar de grabar.